Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de la serie Microsoft Reporting. En este vídeo vamos a dar un paso más allá y vamos a conectar el report de nuestra aplicación a un origen de datos. Lo realmente importante es que lo vamos a hacer de manera que vamos a independizar el diseño del report de lo que es la propia naturaleza del origen de datos. Lo que vamos a hacer es conectar el report con una estructura de datos que nos hemos definido nosotros y el report únicamente estará vinculado con esa estructura de datos. La manera o el origen de los datos va a ser totalmente independiente. Para realizar todas estas tareas y antes de ponernos con la modificación que tenemos que hacer en el report, he diseñado dos clases. Una, SalesLine, que representa cada registro de nuestra estructura de datos. En este caso, representaría una línea de venta. Por otra parte, tenemos la clase SalesLine.ds, define un único método público que se llama getSalesLine, que lo que nos devuelve es una lista de SalesLine. En nuestro ejemplo concreto, el origen de la lista de SalesLine lo vamos a generar nosotros de una manera totalmente aleatoria. No vamos a hacer uso de ninguna base de datos, pero podríamos hacerlo. Podríamos conectar con una base de datos y llenar nuestra estructura y este método devolvería los mismos datos, lo único que el origen estaría en otro sitio. Con la presentación hecha, vamos con los cambios que tenemos que hacer en el report para conectar el report con el origen de datos que nos hemos creado y comenzar a trabajar con conjuntos de datos. Lo que vamos a hacer es en el report darle botón derecho y elegir agregar conjunto de datos. En este caso, en lugar de tomar bases de datos, vamos a elegir objeto y dentro de la lista de objetos disponibles para enlazar, vamos a localizar dentro de nuestro espacio de nombres la clase que contiene la estructura de datos. No todo el conjunto de datos que es SalesLine.ds, sino SalesLine, que es la que define cómo es la estructura, qué campos o atributos tiene. La marcamos, finalizar. Nos ha dado un nombre por defecto, dataset1. Aquí, como podéis ver, están todos los atributos que contiene esta clase y el tipo de cada uno de ellos. Vamos a cambiarle el nombre por defecto. Vamos a poner, por ejemplo, ds6line. No confundemos con la clase 6line.ds. Le damos a aceptar. A partir de este momento, el report ya tiene un conjunto de datos con un nombre que es importante, ese nombre, luego veremos por qué. Y aquí están todos los campos que forman parte del conjunto de datos. Ahora lo que vamos a hacer es incluir en el report un control que nos permita hacer referencia a este conjunto de datos. Hacemos clic en el cuadro de herramientas y seleccionamos tabla. Hacemos clic aquí, por ejemplo. Vamos a hacer esto un poquito más grande, tal que así. Cuando yo sitúo el cursor en una celda de datos, veis que aparece un símbolo. Este símbolo me permite hacer clic para yo decirle qué columna es la que quiero tomar. En este caso vamos a poner Cost Account. Vamos a hacerla bastante más pequeña. Vamos a aprovechar un poquito más de espacio. Esto es importante que tengamos claro que esta sección de aquí, el body, es una sección dinámica. Así como la cabecera y el pie es estática, el body o cuerpo va a redimensionarse en función del volumen del conjunto de datos. Nos vamos al Report Manager. Vamos a dotar a esta clase de la posibilidad de que nos añadan un conjunto de datos para poder imprimir.
Vamos a hacer un método, le llamaremos por ejemplo setData y va a tener en principio dos parámetros, un nombre y una lista que en principio vamos a hacerla genérica. Vale, este tipo T, vamos a incluirlo aquí y lo que haremos es lo siguiente. Vamos a instanciar un nuevo report data source y el report data source vamos a dotarlo de un nombre, que será el nombre que nos han pasado, y un valor, que también va a ser los datos que nos han pasado. Y después lo que vamos a hacer es, al report en sí, vamos a añadir este data source. Ojo, el data source en el report tiene que estar definido. Es decir, nosotros si intentamos añadir un data source con un nombre que no existe, no pasará nada, no dará error, pero el report tampoco mostrará datos. Tenemos que añadir un data source al report que se corresponda el nombre exactamente tal como lo hemos pasado. Cuando lanzamos el report, antes de hacer el view report, lo que haremos es establecer los datos. El nombre vamos a poner el que hemos definido, que era ds6line, y en data invocaremos a 6line.ds.getSageLines, que es el que devuelve el conjunto de datos. Vamos a guardarlo todo y vamos a probar. Lanzaremos directamente el report. Bueno, y como veis, esto ha funcionado bien, nos ha puesto en cada columna una label, que esto lo hace automáticamente cada vez que añadíamos un campo, él nos pone la label por defecto, nosotros podemos cambiarla, obviamente, y después añade, en este caso, 25 filas, que son los 25 registros que hemos generado de 6line. Vamos a hacer un pequeñísimo ajuste para darle un poquito de color a esto. Todas estas celdas vamos a ponerlas en negrita. Estas celdas de aquí, vamos a ver las propiedades y aquí en número le vamos a decir que es formato de número, usar formato regional con separador de miles. Esto creo que nos provoca un valor efectivamente de N2 en format, entonces podemos copiar con control C y pegando aquí ya hemos hecho lo mismo que si lo hubiéramos elegido. Y un último toque, vamos a volver a elegir estas celdas de aquí y vamos a decirle que queremos borde inferior. Y estas de aquí sin borde. Nos ha faltado hacer esto mejor, vamos a hacerlo un momento. Sería simplemente elegir estas celdas, decirle sin bordes y después solo el borde inferior. Bien, ahora esto empieza a parecerse a un report ya con una apariencia bastante buena. Se puede mejorar, pero está bastante bien. Vamos a darle el toque final. Vamos a hacer que estas columnas de aquí se alineen a la derecha. Es algo muy habitual en los reports. Lo que son valores numéricos vayan alineados a la derecha y lo que son cadenas de texto vayan alineadas a la izquierda. Y después vamos a hacer una cosita más, que esto es
una pincelada de lo que se viene en el siguiente vídeo. Vamos a hacer un poquito más grande el body, vamos a hacer clic y botón derecho, insertar fila fuera del grupo por debajo. Aquí lo que vamos a hacer es, en Total Price, vamos a decir que nos imprima Total Price, vamos a coger estas dos celdas, vamos a darle combinar celdas. Esto nos va a hacer perder lo que habíamos hecho, pero lo volvemos a coger, Total Price. Posiblemente nos toque volver a poner el formato. Y aquí vamos a poner un texto que ponga Total. Seleccionamos estas dos celdas y ponemos negrita. Cuando yo he seleccionado Total Price, ha hecho algo diferente de lo que había hecho aquí. Esta fila que veis con esta hamburguesita, estas tres líneas horizontales, nos está marcando una fila de detalle. Esto es que va a imprimir el detalle por cada registro que tenga nuestro conjunto de datos. Pero esta fila que hemos añadido está fuera de ese nivel de detalle. Con lo cual, cuando nosotros añadimos un campo, por defecto, Visual Studio lo que hace es ponernos la expresión sum rodeando el campo que hemos elegido. Esto lo que va a hacer, como ya os estaréis imaginando, es hacernos una suma del campo Total Price. Es decir, ha ido recopilando todos estos valores, los va acumulando y al final los imprime. Esto ya se asemejaría bastante a un report profesional, un report que podría estar desplegado perfectamente en producción. Y con este report hemos dado un paso de gigante en nuestra aplicación porque en estos momentos ya tenemos el report conectado a un origen de datos, pero a la vez independiente, de manera que al haber utilizado este método para obtener los datos, únicamente cambiando la implementación del método, los datos van a cambiar. Como os explicaba antes, en este caso son unos datos totalmente simulados, pero este método podría perfectamente conectarse a una base de datos local o externa, a un fichero de texto, lo que sea, y tomar los datos. No tendríamos que hacer, por tanto, ningún cambio a nivel de diseño de report ni de configuración del report, porque el dataset del report se llamaría exactamente igual y también damos por supuesto que la estructura sería la misma, estaríamos utilizando 6line, con lo cual no cambiaría nada. Vamos a darle una vuelta de tuerca al diseño y vamos a trabajar otros conceptos que os van a ser muy útiles de cara a obtener reports verdaderamente profesionales. Esto vendrá en próximos vídeos. Hasta entonces, cuidaos mucho. Thanks for watching.